diapositiva de la pantalla para que pueda compartir Gonzalo. Bueno, ya lo estoy haciendo. Cerrarla. Eso, Ahí está. ahí está. Muchas gracias, Juanjo. ¿Estás bien, Gonzalo? Sí. Estoy intentando. Ahí está. Perdón, Gonzalo, no te olvides que tenés que grabar la clase. Ok. Tienes que poner a grabar la clase, ¿sí? Está, dice grabando. Sí, ya se ve. Tendrías que ampliarla nada más. Ya está ampliada. Ah, perfecto. Listo, ya está. Dice dejar de grabar, o sea que intuyo que está grabando. No sé si alguien puso grabar. Silvia. No, yo no, desde acá eso yo no lo veo. No sé si Yo el lo doctor veo aquí, Quintana puso grabar. No, parece como que automáticamente. Tendrías que tener el botón rojo que dice grabar, tendría que estar grabando. Bueno, sí, debe estar grabando porque acá dice dejar de grabar. Perfecto, entonces debería estar grabando. Ok, ¿se ve bien la pantalla? Se ve perfecta. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es neuropatías periféricas. Bueno, como les dije, yo soy Vidal Gonzalo, yo soy neurólogo, soy docente colaborador de la Cátedra de Neurología. Bien, para empezar a hablar de lo que son las neuropatías, ¿sí?, periféricas, primero es necesario determinar dónde estamos parados, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer un repaso, un recuento de lo que es la anatomía, la fisiopatología, ir analizando un poco lo que aprendimos en clínica, de ver un poco la semiología, que bueno, también lo van a ir viendo en los sucesivos prácticos. Para empezar a hablar, primero tenemos que definir qué es el sistema nervioso periférico, que son todas aquellas estructuras nerviosas que se van a encontrar por fuera de una de las membranas que recubren al cerebro, que se llama pía madre, ¿sí? Y va a estar incluido lo que es la médula espinal con las raíces espinales, el tallo encefálico con los pares craneales, y vamos a hacer la excepción del primer y segundo par craneal, que se encuentran o son considerados como extensiones del encéfalo. Este concepto forma parte del libro de Adam Victor de Principios de Neurología. Doc, Entonces, sí. disculpe que le interrumpa, pero parece que estaba mal nomás la opción esa de dejar de grabar porque en ningún momento salió la opción de que a nosotros que está grabando. Quizás está como mal nomás. Por ahí si le cliquea y lo vuelve a cliquear empieza a grabar. A ver, voy a intentar de vuelta. Disculpe que lo moleste. Dame un segundo. ¿Ahí ven mi escritorio? No, no está compartiendo. Ok. Ahí sí se ve. Ahí se ve mi escritorio. Sí, perfecto, se ve. ¿Están grabando entonces? Bien, entonces después te la pasan en todo caso. Muchas gracias por el aporte. Después Ok. te la pasan, Gonzalo, porque hay que ponerla en el aula virtual para que ellos puedan ver, ¿sabes? Bien. Bueno, entonces como hacemos un repaso anatómico y de lo que eran las meninges, teníamos que la pía madre era la membrana más interna de las meninges que recubrían el cerebro. Entonces todo lo que queda por fuera de la pía madre
forma parte del sistema nervioso periférico. Bien, para hablar un poco de la información que vamos a ir recabando, tenemos que tener en cuenta lo que es la Biblioteca Nacional de Medicina, que es una base de datos muy interesante, tanto actualmente para los estudiantes como para futuro para los médicos recibidos y especialistas, para poder buscar información. Dentro de lo que es la Biblioteca Nacional de Medicina tenemos una solapa que habla que se nombra MESH, donde vamos a tener los conceptos, y si buscamos sistema nervioso periférico, nos va a decir lo siguiente, o sea, que es todo aquello que se encuentra, el sistema nervioso periférico es aquello que se encuentra por fuera del cerebro y de la médula espinal, y que va a incluir al sistema nervioso autonómico y somático. Y dentro del autonómico, si recordamos, teníamos el sistema, las subdivisiones simpático, parasimpático y entérico, y el somático, que nos vamos a referir ahora, ¿sí? Va a incluir los nervios craneales y los nervios espinales. Bien, entonces, la clasificación del sistema nervioso somático, periférico va a estar en somático, ¿sí? Donde vamos a incluir los nervios craneales y los nervios espinales, tanto motor y sensitivo, y acá vemos la cantidad de nervios que ya hemos estudiado cuando veíamos anatomía. Sistema nervioso autonómico, parasimpático, simpático y entérico, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar, hasta ahora venimos clasificando que las neuropatías periféricas forman parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Cuando empezamos y cuando recibimos un paciente, tenemos que ver si la debilidad se encuentra dentro del sistema nervioso central o periférico. Y una vez que entramos al sistema nervioso periférico, tenemos que ver si la lesión se encuentra en el asta, por ejemplo, en el asta anterior de la médula, en la raíz anterior de los nervios espinales, en el nervio propiamente dicho, más determinando si es una rama motora o sensitiva, si está en la terminal nerviosa en comunicación en la sinapsis, que después van a ver una patología que se llama miastenia gravis, por ejemplo, que es una patología que se encuentra entre la unión neuromuscular y el músculo, y también puede ser una patología del músculo que determina que este paciente, por ejemplo, tenga debilidad. Las lesiones también pueden estar a nivel de la raíz posterior de los nervios espinales, o en el ganglio de la raíz, o en el nervio propiamente dicho, como dijimos, en el nervio sensitivo, ¿sí? Ser una lesión propia del nervio sensitivo, o una lesión en las ramas más terminales de estos nervios que se encuentran en la piel. Y en función de eso, vamos a ir pensando desde la topografía si la lesión, una vez que está fuera del sistema nervioso periférico, fuera del sistema nervioso central, y la logramos encauzar en el sistema nervioso periférico, determinar bien si es una neuropatía o es una lesión propia del asta, del nervio, de si es un nervio motor, de si es un nervio sensitivo, de si es un plexo. Entonces, los sistemas afectados, como dijimos, son el sistema motor, podemos encontrar desde la motoneurona, el nervio, plexo o unión neuromuscular. Repasando entonces lo sensitivo, ganglios de la raíz dorsal o nervios sensitivos, donde puede estar la lesión. También puede estar en el sistema nervioso autonómico, o sea, una neuropatía que comprometa a los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, o también puede ser mixto, que sea de la raíz completa, del plexo o de un nervio mixto. Entonces, las neuropatías tenemos que pensar de qué es, o lo que estamos incluyendo son nervios periféricos. Entonces tenemos que empezar a pensar cuando un paciente viene con una paresia, con una debilidad o con una hipoestesia, ¿dónde puede estar ubicada la lesión? ¿Sí? Si forma parte de una lesión cerebral, ¿sí? O una lesión periférica. Y ahí vamos a tener que hacer un repaso anatómico de cada nervio, qué inervación está dando motora, sensitiva. Si la lesión que tiene el paciente, por ejemplo, es una hemiparesia, está excediendo el territorio de un nervio, o si tiene, por ejemplo, una lumbociatalgia, el paciente ya está también excediendo el territorio de una lesión puntual de un nervio. Por eso es importante lo que estuvimos hablando recién, de clasificar y de hacer un diagnóstico topográfico
en primera instancia. Entonces, estos gráficos simplemente para recordar un poco de dónde estamos parados y qué nervios, si el paciente viene con una lesión, tener que identificar si es puntualmente la lesión de un nervio, de varios nervios, de un plexo, ¿sí? De una raíz, ¿sí? O la lesión no forma parte del sistema nervioso periférico y forma parte de una lesión medular, como por ejemplo, acá pongo simplemente este gráfico para repasar un poco lo que eran el asta anterior, el asta posterior de la médula, ¿sí? El asta anterior, ¿se acuerdan que estaban las motoneuronas, las segundas motoneuronas? Y el asta posterior teníamos las columnas sensitivas donde llevaban la sensibilidad. Entonces, si yo tengo una lesión en la médula, va a representar otro tipo de examen neurológico que va a exceder a la lesión de una neuropatía o de un nervio puntualmente. Esto es, a modo de repaso, también un gráfico. Hasta que llegamos, por ejemplo, a la unidad motora, a la neurona motora, donde tenemos un soma, un cuerpo neuronal con un núcleo, unas dendritas y el axón. A partir de este axón, ¿sí? Vamos a hablar de las neuropatías. Y todo lo que forma parte del cuerpo neuronal, que ya sabemos que se encuentra ubicada en el asta anterior de la médula o en la corteza cerebral, según si sea primera o segunda motoneurona, vamos a estar excluyendo obviamente al sistema nervioso periférico y no estaríamos hablando de una neuropatía. Entonces, cuando hablamos de neuropatías, vamos a abocarnos un poco a esta estructura y definir que los nervios están recubiertos por mielina. ¿Y qué es la mielina? Son estas vainas multilaminares de contenido lipoproteico que van formando bicapas fosfolipídicas. Son producidas por las células gliales, ya sean oligodendrocitos o células de Schwann, y vamos a tener esto, una fibra. Vamos a empezar a hablar de fibras que están recubiertas por mielina, fíjense la cantidad de mielina que está recubriendo estas fibras, y las fibras amielínicas ya son una misma célula de Schwann que recubre a varias fibras nerviosas, pero no lo suficientemente como para protegerlas o para hablar de fibras mielínicas. Y la conducción va a ser distinta en cada una. ¿Por qué es importante esto? Porque si una fibra nerviosa, ¿sí?, está recubierta por vainas de mielina y a su vez tenemos las estructuras de los nodos de Ranvier, la conducción de estos nervios va a ser distinta. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Nosotros sabemos que un axón tiene una propagación de su impulso nervioso a través de una fibra mielínica, amielínica como la que está arriba o mielínica la que está abajo. Las fibras amielínicas tienen una forma de propagación que es continua. Eso lo hace que sea más lenta a la propagación del impulso nervioso que tiene una fibra mielínica que es saltatoria, ¿sí? Que obviamente que es muchísimo más rápido y a su vez también vamos a ver que no solamente es rápida, sino también la información que lleva es compleja. Entonces nos hacemos la idea de que las fibras amielínicas son más chicas y llevan una información que después vamos a ir viendo que no es tan detallada como la información que lleva una fibra mielínica, que es más detallada y más compleja. Entonces, Erlanger y Gasser clasificaron a las fibras nerviosas en motoras, sensitivas y autonómicas según el grado de grosor. De izquierda a derecha vemos un grosor más amplio, hacia derecha un grosor más fino y a su vez correlacionado con el recubrimiento de mielina. Las fibras más gruesas tienen mayor recubrimiento de mielina que las fibras más finas. Entonces, si volvemos a lo que dijimos recién, estas fibras más gruesas llevan información más compleja, como por ejemplo el control motor, ¿sí?, como las fibras mielínicas, y las clasificamos en A-alfa. Las fibras A-alfa o beta también llevan información sensitiva, y ahí vamos a ver qué tipo de información sensitiva. Por ejemplo, si ya vieron la sensibilidad epicrítica, el tacto fino, la vibración, la percepción, la posición. A medida que vamos descendiendo en diámetro y a su vez en fibras de mielina, vamos a ver que las fibras A delta son finamente mielinizadas,
empiezan a llevar una información que es menos detallada y que muchas veces es más intensa, entonces empezamos a hablar de frío, de calor y de dolor. Y ese tipo de información es menos consciente de la que es, por ejemplo, las fibras que son grandemente mielinizadas, como las fibras motoras o sensitivas a alfa. Entonces llegamos a fibras tipo C, por ejemplo, que no tienen mielina y que llevan una percepción de calor, también de frío y de dolor, y que muchas veces no podemos distinguir qué zona puntual es la del dolor. Ni hablar de las fibras autonómicas que directamente no tienen una información detallada y no podemos localizar, por eso muchas veces un dolor abdominal o un dolor tipo cólico es un dolor referido, no podemos ubicar el sitio de donde está doliendo. Este cuadro es para objetivar que las fibras A, alfa, beta, gamma y delta, que forman parte de las fibras A, empiezan a llevar un tipo de información que es más veloz, como decíamos, y lo vamos a ir midiendo en milisegundos, hasta 120 milisegundos, las fibras alfa, las beta hasta 70 milisegundos, las delta van disminuyendo la velocidad a medida que van disminuyendo el diámetro, ¿sí? Y acá lo cotejamos con el diámetro y con la función y con el recubrimiento de mielina. Entonces, las fibras tipo C, ¿sí?, que eran las más finas, llevan la sensibilidad termoalgésica. Si ya tuvieron la oportunidad de ver en los prácticos o en la semiología, cuando hablamos de una sensibilidad termoalgésica, el paciente refiere que siente un hormigueo, una sensación de quemazón y de dolor, y no puede distinguir puntualmente en qué zona. Entonces, podemos ver que esas fibras tipo C llevan una información que es mucho menos compleja y menos detallada. La sensibilidad táctil protopática también son fibras A delta, la sensibilidad profunda, donde hablamos de varestesia, varognosia, palestesia y batistesia, son fibras A beta, y la sensibilidad epicrítica, que como ya sabemos es una sensibilidad más detallada, son las fibras A alfa. Entonces, de lo más complejo a lo menos complejo, estos axones se fueron agrupando para formar un fascículo nervioso, están rodeados por el endoneuro, por el perineuro, y una vez que juntamos un conjunto de fascículos nerviosos, formamos el nervio propiamente dicho, que va a estar rodeado por el epineuro. Son todas estructuras nerviosas que forman parte de estos nervios, y no olvidemos las estructuras que debe tener este nervio, que son los vasos sanguíneos que van a irrigar a todos estos fascículos nerviosos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando tenemos una afección de un nervio? Tenemos que, como decíamos hoy, viene un paciente y por semiología empezamos a detectar que es una lesión del nervio y no del cerebro. Entonces, localizamos. Primero tenemos que definir si es la lesión de un nervio, de una raíz o de un plexo nervioso. Si el nervio que está afectado es mielínico o amielínico, o sea, si la lesión es desmielinizante o axonal, ¿sí? Muchas veces por la clínica eso no lo podemos detectar, a menos que, como decíamos hoy, si es una semiología o una clínica de un dolor termoalgésico, vamos a pensar que son más lesiones axonales o de nervios axonales. Lo mismo así mielínico si es una lesión, por ejemplo, motora de un nervio. Sensitivo motor, ¿sí? Si es un territorio puntualmente sensitivo, el paciente refiere que tiene un hormigueo o tiene falta de sensibilidad en un sector puntual, y por anatomía recordamos que, por ejemplo, es el territorio del nervio cubital. El diámetro de fibras es, como decíamos recién, también tiene que ver con el grado de información que lleva ese nervio. Si es un nervio que está afectando motor y sensitivo y está asociado con un plexo, vamos a hablar de, obviamente, una lesión más grande, de un nervio más grande. La distribución. Esto me parece muy importante tener en cuenta cuando vemos un paciente que refiere, por ejemplo, hormigueos en la parte distal de las manos, de las dos manos y de los dos pies. Estamos
hablando de una lesión simétrica, ¿sí?, y distal del cuerpo. Eso es importantísimo para ir viendo ahora más adelante que al diagnóstico, para poder llegar a un diagnóstico etiológico. No así si, por ejemplo, es la lesión de vuelta de una lesión traumática del plexo braquial, del plexo braquial derecho, donde la lesión va a ser asimétrica, por ejemplo, y proximal, ¿sí? Eso nos va ayudando a poder ir localizando la lesión. También es importante pensar si un paciente viene con una lesión, si es de un nervio o una clínica, determinar si es una herencia, o si hay herencia, si por ejemplo él refiere que su hermano y su tío tienen la misma debilidad, que no pueden caminar a partir de los 20 años, por ejemplo, o desde chicos, no pueden caminar o tienen debilidad. Y se va repitiendo en la familia, entonces no descartar esos antecedentes familiares, porque pueden inferir que estamos hablando de un tipo de neuropatía que tiene un patrón de herencia puntual. También dentro de las afecciones del nervio tenemos que ver si el paciente tiene un trastorno metabólico, por ejemplo una diabetes, endocrino, si tiene un problema de tiroides, cáncer, infecciones, tóxicos o patologías autoinmunes como por ejemplo el lupus, donde cada una de estas patologías puede generar un tipo de neuropatía, ¿sí? Por ejemplo, yo lo pongo acá en una mnemotecnia mesita para acordarnos de que cada vez que yo veo un paciente con una patología como determino que es una neuropatía y descarto que es algo que tiene una herencia o que tiene un origen traumático, tengo que buscar la probable causa metabólica, ¿sí?, endocrina, cáncer, infecciones, tóxicos o patologías autoinmunes. Tiempo de evolución. El tiempo de evolución también es importante para definir si estamos hablando de, a partir de una lesión traumática, se provocó relación temporoespacial, se provocó una debilidad en el miembro superior debido a que el paciente tuvo, por ejemplo, un accidente de tránsito. No es lo mismo que pensar en un tiempo de una evolución de hace 5 años, el paciente viene sintiendo hormigueos en las plantas de los pies, que hace 2 años ese hormigueo empezó a hacerse dolor, y ese dolor empezó a ser parte de debilidad, agregar debilidad en los miembros inferiores, y el paciente se empieza a tropezar. Entonces estamos hablando de una neuropatía crónica que primero afectó la parte sensitiva y después la parte motora. Y por último, bueno, de patologías traumáticas o por atrapamiento. Entonces, podemos ir ya clasificando algunos tipos de neuropatías, ¿sí? Las neuropatías axonales o desmielinizantes es la primera que podemos clasificar, y lo tenemos que hacer muchas veces por un tipo de diagnóstico que es el electrodiagnóstico, que se llama electromiograma o velocidades de conducción. Este tipo de estudios nos permite ver, por ejemplo, acá al final, el potencial de acción que tiene ese impulso nervioso, ¿sí? Es un aparato que nos permite saber la conducción, ¿sí? Por ejemplo, hacemos un estímulo a nivel del nervio de la parte proximal y otro estímulo a nivel distal, y vemos los potenciales de acción, cómo se van a ir registrando en este aparato o máquina que lo estemos realizando. Si es una lesión de tipo desmielinizante, la fibra se queda sin mielina, ¿sí?, en un sector. El estímulo que hagamos antes de la lesión va a tardar un tiempo en transcurrir, va a tardar más tiempo de lo normal, entonces lo comparamos con el estímulo final. El estímulo final tiene un potencial de acción amplio y el estímulo proximal tiene un potencial de acción que tarda mucho más. Eso nos da de forma gráfica, por este estudio diagnóstico, que la patología de la que estamos hablando es una neuropatía de tipo desmielinizante. Y si hablamos de un compromiso axonal, el nervio básicamente se ha degenerado. Entonces, si hacemos un estímulo distal no vamos a obtener respuesta, y si hacemos un estímulo proximal
tampoco vamos a obtener respuesta porque el nervio a partir de este sector está todo con una lesión, con una degeneración, que ya lo habrán visto, que se llama degeneración valeriana. Las neuropatías también las podemos clasificar en focales, ¿sí? Si hablamos de una lesión, por ejemplo, en el antebrazo, solamente el paciente refiere hipoestesia, es una mononeuropatía. Monosneuropatías múltiples, ¿sí? Van agregando distintas lesiones en distintas partes del cuerpo. Una plexopatía, por anatomía yo me doy cuenta que no solamente el nervio cubital y el nervio mediano están afectados, sino también el músculo cutáneo, el nervio radial, y ahí la lesión que puede confluir va a ser más a nivel del plexo que puntualmente se haya lesionado cada nervio en particular por separado. ¿Se entiende? Y por último, las polineuropatías. Las polineuropatías son varios nervios, ¿sí? Afectados, tanto motores como sensitivos, y generalmente afectan las partes distales del cuerpo, ¿sí? Generalmente empiezan por los miembros inferiores de forma distal, simétrica, en bota corta, y luego van ascendiendo con el transcurso del tiempo a ser bota larga y empezar a afectar los miembros superiores. También podemos clasificar a las neuropatías según el diámetro, ¿sí? Como vimos, axones mielinizados gruesos, vamos a tener fibras motoras o fibras sensitivas, y la sensibilidad que va a perder estos pacientes va a ser hipopalestesia, hipobatiestesia o disminución de la sensibilidad epicrítica, más compromiso motor. Estamos hablando de axones gruesos, ¿sí? Axones mielinizados finos, sensibilidad, ya empezamos a hablar del dolor, la temperatura, el paciente empieza a referir hipoatermoalgesia, falta de sensibilidad y falta de dolor, o dolor en extremo. Y si hablamos de axones amielínicos, directamente ya estamos hablando de funciones autonómicas comprometidas, como hoy pudimos ver, según el grado de diámetro de la fibra, la información que va a llevar. Podemos clasificar obviamente en neuropatías traumáticas, ¿sí? Si el paciente ha tenido un accidente, tenemos un accidente, ya sea que pueda ser por una caída o una lesión con punzocortante, o también por atrapamiento. Muchas veces son lesiones crónicas, no necesariamente tiene que ser un traumatismo agudo, sino son lesiones repetidas por la postura. Muchos pacientes consultan por los pacientes que utilizan que se dedican más que nada a la informática, que tienen constantemente un apoyo del antebrazo sobre un apoyabrazo, están comprimiendo una parte de un nervio, por ejemplo, el nervio cubital, que se encuentra pasando por el canal epitróqueo-craneano, que va a estar lesionando de forma crónica y va a ser una lesión por atrapamiento. Y ahí las podemos clasificar según neuropraxia, axonomnesis o neuroamnesis, si tenemos una lesión leve o una lesión severa que compromete a todo el nervio. Y en función de eso va a ser la recuperación. Obviamente que una neuroamnesis no va a recuperarse, y una neuropraxia sí, y lo va a ir haciendo de forma paulatina. La clasificación también tiene que ver con el tiempo de inicio. El tiempo de inicio es importante para empezar a hablar, por ejemplo, de un inicio hiperagudo entre 24 y 72 horas y descartamos la parte traumática. Tenemos que buscar una patología generalmente autoinmunológica, que son las vasculitis, que pueden generar una polineuropatía de inicio hiperagudo. Si hablamos del inicio agudo menor a 4 semanas, podemos hablar de un Guillain-Barré, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, o también puede ser una enfermedad infecciosa o tóxica que esté generando una polineuropatía que evolucione antes de las 4 semanas. Y subagudo menos de entre 4 semanas y 6 meses, ya tenemos que empezar a hablar de patologías más nutricionales, tóxicas, paraneoplásicas, que llevan un tiempo mayor en poder desarrollar la clínica del paciente. Estos cuadros los pongo
para que los tengan. A algunos les puede servir más o menos según cómo los vamos entendiendo. Este cuadro me gusta arriba. Si vemos en este cuadrante una patología como Charcot-Marie-Tooth, es una patología que tiene una herencia. Entonces tenemos una historia familiar de pacientes que tienen debilidad, por ejemplo, o úlceras en los pies. Y cuando nos vamos haciendo preguntas, ¿dónde se encuentra? ¿Afecta de forma distal, simétrica? ¿Cuándo empezó? ¿Qué afecta? Si afecta solamente el sistema nervioso central o el periférico. En función de esto podemos ir haciendo como un embudo para ir descartando otras patologías y poder llegar a la topografía y a la etiología de esta enfermedad. Este cuadrito se los dejo porque a algunos les puede ir sirviendo. Lo mismo esto, son clasificaciones de neuropatía según el tipo de fibras, si son fibras sensitivas, fibras chiquititas, fibras pequeñas. Está, por ejemplo, incluida la neuropatía por HIV, la neuropatía por amiloidosis, la neuropatía diabética, que es una de las más frecuentes, ¿sí? Entonces yo ya veo que una neuropatía diabética, si está clasificada como neuropatía de fibras finas, es una neuropatía que va a empezar con ardor, pinchazos, ¿sí? Falta de sensibilidad. Va a empezar de fibras amielínicas o fibras que llevan una información menos detallada, ¿sí? Y va a ir progresando. Obviamente que una neuropatía diabética, si progresa con el tiempo, no, va a dejar de ser una neuropatía de fibras finas a ser una neuropatía de fibras más grandes, ¿sí? Bueno, después tenemos neuropatías puntualmente autonómicas, neuropatías a predominio motor, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando de las más frecuentes. En este caso yo les voy a referir la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la causa más frecuente de neuropatías. De los diabéticos, el 10% tiene neuropatía, y a los 25 años de patología, el 50% va a tener una neuropatía diabética. La neuropatía es polineuropatía, entonces ahí ya empezamos a utilizar todos los términos que veníamos usando, o sea, es polineuropatía, no es mononeuropatía, no afecta un nervio ni muchos distribuidos de distintas formas. Son muchos nervios que tienen un patrón más distal y más sensitivo motor. Entonces es una polineuropatía de inicio distal. Afecta fibras sensitivas finas y gruesas a nivel que va evolucionando, ¿sí? Eso lo vimos recién. Fibras finas, el paciente refiere primero que tiene un hormigueo, falta de sensibilidad, y eso se va evolucionando a una debilidad franca, por ejemplo, de los pies, que no puede caminar. Es simétrica, afecta tanto del hemicuerpo izquierdo como el hemicuerpo derecho. Así como afecta los nervios, yo no tengo tengo un déficit nociceptivo y autonómico, se empiezan a provocar las úlceras. Las úlceras son debido a que el paciente se lastima, no siente que se lastimó, ¿sí? Y se empiezan a generar lesiones puntualmente por este déficit, no solamente nociceptivo, sino autonómico. El paciente no puede regular bien la vasoconstricción y vasodilatación de las arterias o de la vasa vasorum o vasa nervorum que va a llegar a las extremidades. Ahora les voy a explicar con un gráfico esto. La neuropatía diabética no termina en neuropatía diabética per se por la glucemia en sangre, sino también se puede, o está descrito, lo que se llama neuritis por insulina. Los pacientes que vienen con una diabetes no tienen neuropatía, pero inician el tratamiento con insulina, muchos pacientes desarrollan neuritis por la insulina, porque, como dijimos hoy, hay tóxicos, estos tóxicos muchas veces son los medicamentos. Los medicamentos pueden generar neuropatías. Entonces el paciente no tenía neuropatía por la diabetes, pero sí tiene neuropatía por el medicamento que inició, en este caso la insulina. Bien, lo demás, neuropatía, fibras finas y amiotrofia diabética son clases
de neuropatía diabética que son más complejas. Amiotrofia diabética, por ejemplo, es un paciente que inicia con debilidad, o sea, la lesión empieza por fibras gruesas, pero es anecdótico esto. Si vemos un gráfico, estos generalmente son los síntomas o los lugares afectados de un paciente con neuropatía. El gráfico A es el más frecuente, es un paciente que tiene debilidad, ardor, hipoestesia en bota larga y en guantes, ¿sí? Como el gráfico A. El B era lo que le decía hoy, específicamente refieren en algunos lugares, o sea, se puede presentar como una mononeuropatía, pero es lo menos frecuente. Y obviamente el último gráfico habla de afecciones del sistema autonómico. El paciente no solamente, la neuropatía no termina en lo sensitivo o en lo motor, sino también en lo autonómico. La neuropatía diabética, como lo ven, estos vasos, ¿sí?, cada vez se van haciendo más finos debido a que hay un adelgazamiento, una trombosis, una lesión tóxica del azúcar sobre los vasos. Esos vasos van disminuyendo y cada vez van dejando más en hipoxia a los nervios, por lo tanto, fíjense como en el último gráfico los nervios se van afectando de una forma desmielinizante hasta llegar a un compromiso axonal, a una lesión completa del nervio. Esto es una imagen histológica de cómo de izquierda a derecha, como yo puedo ver cómo los vasos y los nervios están con una gran densidad y cómo esa densidad va disminuyendo a medida que las arterias y las venas van disminuyendo de calibre. Por consiguiente, los nervios lo van haciendo en última instancia, ¿sí? Y el paciente va primero teniendo una lesión, esa lesión le cuesta la cicatrización por este sistema autonómico y de regulación, y no hay vasos sanguíneos que lleguen adecuadamente a irrigar los extremos distales, entonces se va generando una lesión, y esa lesión posteriormente una necrosis con poca o nada recuperación. Eso formaría parte de neuropatía diabética. Después tenemos otro ejemplo, es una neuropatía por lepra. En esto entraría dentro de las neuropatías infecciosas. Sabemos que el Mycobacterium leprae infecta las células de Schwann. Esa lesión va a generar una patología en las fibras mielínicas, finas y amielínicas, o sea, puntualmente la lesión no va a afectar a fibras motoras, sino más que nada a las fibras sensitivas, ¿sí? Entonces vamos a tener mononeuropatía de específicamente la mononeuropatía, como veíamos hoy en los gráficos, va a afectar específicamente determinados nervios. Entonces no va a ser un paciente que viene con falta de sensibilidad distal simétrico de las manos o los pies. Va a ser zonas parcheadas las lesiones que van a tener estos pacientes. Hay que pensarlo en zonas endémicas, ¿sí? Depende de la lepra que estemos manejando. Y bueno, las terminales nerviosas intradérmicas, estas terminales nerviosas van a estar dentro de las lesiones maculares. O sea, yo voy a ver una lesión macular que tiene compromiso del dolor, de la temperatura, de la sudoración, ¿sí? No así la sensibilidad epicrítica, vibración o proprioceptiva, que decíamos que son informaciones más complejas que viajan por nervios o fibras nerviosas más grandes, y como esta afecta a fibras más finas, voy a tener dolor y trastornos de temperatura y sudoración, pero no de estas secuencias o modalidades sensitivas. Y otra particularidad que tiene la neuropatía por lepra es que en los troncos nerviosos se ven engrosados, tanto en lo motor como sensitivo. Por ejemplo, una lesión macular de las piernas, donde vemos que la imagen, que la clínica de esa lesión, ¿sí?, las modalidades sensitivas van a estar disminuidas a predominio de aquellas menos complejas. Y en la imagen de arriba es una característica de este tipo de lesiones que hacen, cuando ya están avanzados, afecta a lo motor a medida que va evolucionando,
y van a generar una mononeuropatía, por ejemplo, del nervio cubital, y se ve esta famosa mano en garra. Por último, uno de los ejemplos que tengo es Charcot-Marie-Tooth, donde son neuropatías que tienen una herencia, que inician entre los 10 y los 40 años, son de características desmielinizantes. Los pacientes empieza a verse un trastorno trófico con la edad, por ejemplo, el pie cabo, ¿sí? El pie cabo es esto, el pie cabo es producto de años y años de evolución de una neuropatía, donde el paciente, a medida que fue creciendo, tenía una debilidad en los músculos, puntualmente en los músculos interóseos del pie, y dentro de los que son los músculos pedios. Entonces el paciente no puede realizar determinados movimientos y el pie empieza a adoptar esta postura y hay un cambio en conformación de articulaciones y cambios óseos que con el tiempo va adoptando este tipo de pie o este tipo de morfología, y para el paciente es normal. ¿Por qué? Porque durante toda su vida tuvo esta neuropatía. Entonces es importante saber que cuando yo veo cambios tróficos, el tiempo de evolución es mucho más crónico que una lesión aguda. Los pacientes tienen esta característica de la forma de una botella de champán invertida. ¿Por qué? Porque a nivel distal yo tengo mayor compromiso de los músculos de los pies, por ejemplo, y se ve este tipo de conformación. Lo mismo las manos se ven con una debilidad también de interóseos. Cuando yo veo esta imagen, veo que no es una lesión que empezó hace semanas, es una lesión que empezó o de toda la vida o por lo menos lleva más de 6 meses. No tengo mucho tiempo, pero esto es la electromiografía y la velocidad de conducción, es la forma que tenemos hoy en día para investigar las lesiones nerviosas. Esto que está acá es un estimulador, se coloca un estimulador y se lo recibe, por ejemplo, la señal que yo estimulo se la recibe en el dedo, y eso va a ser graficado por un programa de software como el potencial de acción. Y esos potenciales de acciones van a ser lo que hoy mostrábamos más arriba en los distintos tipos de lesiones, que van a tener esta conformación o este gráfico. Lo de arriba sería un gráfico normal, y lo de abajo, el impulso nervioso, como el nervio está lesionado, va a tardar más tiempo en evolucionar, más tiempo en conducir, y esa va a ser la imagen gráfica. Yo no sé si dispongo más de tiempo o pasamos a la siguiente clase. Tenés 5 minutos si querés disponer, Gonzalo. Okay. Tengo este caso clínico que lo había armado un poco para hacer un poco de repaso de toda la clase. Por ejemplo, llega a la guardia un paciente de 60 años, ¿sí?, por caída de su propia altura. El paciente tiene hipertensión arterial, sobrepeso, sedentario, extabaquista y un infarto agudo de miocardio en el 2010. Como antecedentes de la enfermedad actual, refiere múltiples caídas similares en el último año. Entonces, ¿se cae el paciente porque altera la conciencia o porque tropieza? Es la primera pregunta que yo me haría, y si es consciente cuando se está cayendo o no. Entonces, tengo un paciente con múltiples factores de riesgo, ¿sí? Viene con una clínica que él hace tiempo se viene cayendo, y empiezo a preguntar y no altera la conciencia, o sea que se cae porque aparentemente se tropieza, y cuando se está cayendo es consciente, no altera la conciencia, o sea, no formaría hasta ahora, y a grandes rasgos obviamente, no formaría parte de un trastorno de la conciencia. Él se cae porque se tropieza. Cuando yo lo empiezo a revisar, empiezo a ver que el paciente tiene atermoalgesia, hipopalestesia, hipobarognosia, la sensibilidad epicrítica disminuida e hiporreflexia. Después de eso lo irán viendo en los prácticos, de ir viendo qué modalidades sensitivas estoy hablando y qué implica que este paciente tenga, en este caso, por ejemplo, todas las modalidades sensitivas disminuidas de forma distal de ambos miembros inferiores. O sea, el paciente se tropieza, en conclusión, porque no siente cuando camina y no levanta
los pies como los tiene que levantar. El paciente tiene buena fuerza muscular, pero se tropieza. A esto yo le agrego un poco de hiporreflexia para ¿cómo se llama? Para endulzar el cuadro. A los fines prácticos, yo con este caso puedo empezar a ver y a poder dilucidar un montón de patologías. Lo primero que tengo que definir es, como veíamos hoy, la topografía, ¿el sistema nervioso central o periférico? Como no tenemos tiempo, lo voy haciendo yo. ¿El sistema nervioso central o periférico? Aparentemente, el sistema nervioso periférico. ¿Es crónico, agudo o subagudo el tiempo de evolución? Es un tiempo crónico. ¿Es simétrico? Dijimos que es de los dos lados del cuerpo, distal en los dos pies, ¿sí? Entonces, aparentemente es una polineuropatía hasta ahora sensitiva, por el examen y por un poco lo que yo les voy guiando. Esa polineuropatía sensitiva, simétrica, distal, de tiempo de evolución crónica, eso ya me empieza a descartar un montón de diagnósticos. No es una lesión traumática, ¿sí? Aparentemente no es una lesión ¿cómo se llama? Una lesión cerebral, ¿sí? Entonces tengo que empezar a hacer algunos estudios y me empiezo a dar cuenta que este paciente, aparte que es hipertenso, sobrepeso o sedentario, empiezo a hacer unos análisis de glucemia y los valores de glucemia están sumamente alterados y hago un diagnóstico de diabetes. Entonces, en este caso puntual, si yo hago un diagnóstico, puedo decir, este paciente tiene una polineuropatía aparentemente diabética. Después tengo que descartar que no haya tóxicos, que no haya, ¿se acuerdan de la mnemotecnia? O sea, hasta ahora es metabólico, no hay ningún trastorno endocrino, ¿sí? No hay ningún trastorno por cáncer, no hay ningún trastorno por algún tóxico ya sea que este paciente esté expuesto a algún tóxico o algún medicamento que genere este tipo de lesiones. Ni tampoco tienen una patología autoinmunológica. Hago un electrodiagnóstico, un electromiograma, y confirmo que este paciente tiene una neuropatía. Hasta el momento puedo inferir que la neuropatía de la cual estamos hablando es una neuropatía diabética. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a poner énfasis en el tratamiento y control de su glucemia. Así que bueno, eso es un poco cómo tenemos que, o por lo menos cómo lo encaro a los problemas del día a día de pacientes que consultan por una neuropatía. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, las preguntas van a estar al final, tanto para tu clase como para la de Juan José, pero te quiero felicitar muy especialmente por la calidad de la información y no solo por el contenido, sino por el orden de la información, que es muy importante en este caso. Y como verás, tu presentación lo voy a hacer una evolución pública excelente en relación, por ejemplo, a otras donde se va viendo el training académico, el training docente, cómo has podido mostrar parte de la semiología neurológica en las neuropatías periféricas, porque vos pusiste un punto muy especial en que ellos todavía, por el tema de la pandemia el año que viene, y ahora con las UPEs, van a poder entrar ligeramente al examen neurológico, o sea que todavía ellos no conocen tanto de semiología neurológica para poder entender esto que lo hiciste realmente muy ordenadamente y con un contenido formidable. Así que te felicito, Gonzalo, y quédate ahí para las preguntas siguientes. Muchas gracias. Juanjo, cuando quieras. Juanjo, ¿estás ahí? No lo estoy viendo en pantalla. Juanjo, ¿estás ahí?
no lo estamos viendo, no sé qué pudo haber pasado. Acá veo en el chat una pregunta, pero vamos a dejar para después, Gonzalo. Sí. Vamos a recuperarlo a Juanjo, que se nos ha perdido. ¿Quiere que lo llame, Doc? Dale. Un mensajito, a ver si... Probablemente haya pensado que terminaría un poco después. Doc se está conectando. Ah, bueno, gracias. Supongo que pudo haber pasado algo, no sé, o tendrá alguna dificultad. Bueno, mientras lo esperamos, acá tenés una pregunta del caso clínico que presentaste para concluir. Dice, si se cae el paciente y hay alteración de la conciencia, ¿significa que hay alteración del sistema nervioso central? Bueno, Difícil. en realidad es una muy buena pregunta y una pregunta que tenemos. Hay pacientes que vienen justamente por un accidente de moto, por ejemplo, y con una patología, con una hemorragia intracraniana, y muchas veces uno se pregunta, y que se deben preguntar todos, ¿tuvo la alteración de la conciencia y después tuvo el accidente? ¿O tuvo el accidente, posterior traumatismo de cráneo y pérdida de la conciencia y este hematoma? Porque obviamente que los diagnósticos son totalmente distintos. En este caso es lo mismo, o sea, si un paciente se cae, es fundamental preguntar si hay alteración de conciencia. Muchas veces no necesariamente tiene que ser una pérdida de la conciencia, sino que el paciente muchas veces tuvo como un síncope o una disminución de su umbral neurológico y se desvaneció, y él dice, no me pasó nada. Es fundamental, la clínica es soberana y es la que nos va a marcar si le termino haciendo un electromiograma o una resonancia. Y también hacerlo caminar al paciente, ver como decíamos hoy, revisarlo íntegramente al paciente. Pero bueno, sí, es fundamental descartar que el paciente no tiene un trastorno de conciencia cuando se cae, cuando se tropieza. Pero bueno, es muy difícil y depende de cada paciente en particular. Muchas veces vienen pacientes de 50, 60 años, jóvenes, que obviamente te da confianza porque te dicen que en ningún momento se cayeron por trastorno de la conciencia. Así que bueno, no sé si Acá queda... tenés otra, aprovechando que todavía no está Juanjo. Ya estoy. Con respecto al tratamiento, ahí está Juan. Bueno, dejamos para después. ¿Qué tal, Juanjo? Dale. Bueno, te escuchamos. Hola, buenos días. Soy el doctor Juan José Quintana, jefe de trabajo práctico de la Facultad de Medicina, cátedra de Neurología. Hoy vamos a tomar un tema de polineuritis. Antes que nada, ya me imagino que deben estar
todos orientados sobre la parte que, si escuchaba al doctor Gonzalo, la diferencia entre una mononeuritis múltiple y una polineuritis. A mí me toca hablar sobre polineuritis inflamatoria aguda y síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía desmeninizante inflamatoria aguda. Se debe generalmente a un proceso inflamatorio inmunológico, y en el 50% de los casos se presenta en aquellas personas que tienen trastornos. Yo puse ahí una diapositiva, voy a ser un poquito desorganizado porque es una diapositiva para ver la desmineralización, pero voy a hablar de otra cosa. En el 50% de los casos se presenta por una intoxicación gastrointestinal, por eso es conocido como afectación por el Campylobacter jejuni. También lo genera el herpes zóster en un 30%, o sea, es una enfermedad que preponderantemente gastrointestinal, inflamatoria e inmunológica. Características también que pueden producir este tipo de sintomatología, la utilización de vacunas. Las vacunas para la rabia, las vacunas para la influenza y ahora para el SARS-CoV-2. O sea, son muchos los antecedentes, los traumatismos, cirugías, algunas colagenopatías, algunas enfermedades de la sangre, como los linfomas, que pueden generar una enfermedad de Guillain-Barré, un síndrome de Guillain-Barré. Comienza siempre, tiene una disposición característica, o sea, siempre comienza con una impotencia funcional de miembros inferiores y una debilidad de los miembros inferiores. Y progresivamente va ascendiendo hasta llegar a los miembros superiores. En su ascenso va produciendo, también afecta a los nervios que intervienen en la oculomotricidad, produciendo parálisis facial, que puede ser simétrica o asimétrica. También puede afectar a los músculos del vulvares, pero la enfermedad se caracteriza por ser muy grave cuando toma los músculos que intervienen en la inervación. No están pasando las diapositivas, ¿eh? No voy a pasar la diapositiva, profesor. Al final nomás, si me da tiempo. Voy a pasar si me da tiempo. Bueno. Voy a hablar nomás, voy a hacer más práctica y después, si me da tiempo, paso rápidamente la diapositiva. Porque esta es una enfermedad que yo quisiera que la aprendan desde el punto de vista clínico. Es una enfermedad que se presenta a cualquier edad. Según las estadísticas, hablan de que el 1% la presenta. El 1% o sea, 1 de cada 100.000 personas, según las estadísticas, lo presenta. También hay algunos países que lo ponen entre un 3,5%, según los países, según el país desarrollado. Digamos que los países, ahora vamos a ver con las diapositivas, esto es generalidades solamente. Cuando una vez que toca o se afecta el músculo diafragma, genera una urgencia, que tiene que ser internado en una unidad de terapia intensiva el paciente. Una urgencia muy importante que también puede producir alguna disautonomía, o sea, afecta la parte de la mielina del sistema nervioso autónomo, produciendo una bradicardia, una hipotensión arterial, o también puede producir una hipertensión arterial, que es muy importante porque es difícil de manejarla, inmanejable, y un ataque de arritmia que puede llevar a la muerte en un 3% de los pacientes en esa evolución. Bueno, la característica de este síndrome es que es una cosa que hay que saber, hay que reconocerlo antes de diagnosticarlo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, uno tiene que pensar a la patología antes de llegar al diagnóstico.
uno tiene que pensar, tiene que ver que la patología es una patología que se genera espontáneamente, se va produciendo la evolución y hay que acompañarle inmediatamente a un servicio, y si me da tiempo después voy a hablar de la parte práctica que me tocó vivir a mí con un paciente que está internado hace 2 meses ya en una clínica particular de Resistencia. O sea, todos los pacientes cuando ingresan a la consulta hay que hacer, lo más importante es lo que uno pregunta, o sea, la investigación de las causas. Lo más importante es lo que nos comenta el paciente, o sea, después viene la inspección, pero lo primero es lo que nos comenta, o sea, hay que escucharlo al paciente en todo sentido. No hay un diagnóstico de entrada como para decir, bueno, esto es una enfermedad a la que tenemos que prestar atención, una enfermedad diferente. Sí, con la evolución. O sea, la evolución puede durar de horas a días, y es ascendente siempre, y es diferente al resto de las polineuritis. Porque un paciente por ahí que ingresa a la consulta con un trastorno sensitivo o motor, y que lleva varios días de evolución, que lleva meses, años, y que se presenta en forma esporádica, pensaría más en una polineuritis de origen tabáquica, de origen alcohólica o de origen diabética, que en un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es evolutivo, es rápidamente evolutivo, por eso que el paciente internista, que va a haber muchos acá, un paciente clínico que también está acá, tiene que saber diagnosticar con urgencia, porque en el cabo de horas puede subir la sintomatología, puede ascender la sintomatología y puede llevar a una unidad de terapia intensiva para asistencia mecánica respiratoria. ¿Qué diagnóstico podemos tener al presente? O sea, aparte de la clínica, el diagnóstico puede ser dado por la disociación albúmino-citológica. ¿Qué es eso? Es un aumento de las albúminas o de las proteínas y hay una celularidad que se mantiene estable. O sea, las células están estables, el aumento de las globulinas. Después, pero eso no eso se presenta entre el día 7 y el día 10, pero no es patognomónico de la enfermedad. Porque hay enfermedades como la enfermedad de la difteria, que es una enfermedad muy parecida clínicamente, que da la misma disociación, lo mismo como habló el doctor Gonzalo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que puede también producir la disociación albúmino-citológica. Y hay enfermedades que también son muy parecidas a las polineuropatías, como la HIV-Sida, que no da esa disociación, que da un aumento de leucocitos, o sea que no se ve la disociación, pero tiene la misma sintomatología clínica que el síndrome de Guillain-Barré. O sea, es un elemento más a tener presente, pero no es patognomónico del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Si tenemos, también se utiliza el estudio electromiográfico, pero ¿cómo llegamos al diagnóstico si tenemos todos esos índices en contra? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por la clínica. O sea, como yo le decía, hay que pensar antes que actuar. O sea, hay que pensar que puede ser una Guillain-Barré, y para tener todos los métodos aceitados para un eventual fallo respiratorio y óbito del paciente. Normalmente es una enfermedad que se cura cuidando los tratamientos básicos, o sea, dándonos los criterios básicos, como ser una buena desde el día 1, con una rehabilitación kinésica, que es importante. Se puede utilizar otros elementos que vamos a pasar ahora por las diapositivas. Bueno, estas son las sensaciones de hormigueo y pinchazos, del cual hablamos.
en los dedos de manos y pies, tobillos y muñecas, o sea que es que lo que habíamos hablado anteriormente. No es el único síndrome de Guillain-Barré del cual hablamos, que era la polirradícula neuropatía desmineralizante inflamatoria, que se ve más frecuentemente en Estados Unidos y en Europa. También nosotros estamos incluidos ahí, que es la debilidad muscular que comienza en la parte del cuerpo y se tiende hacia arriba. Hay otro síndrome como el síndrome de Fisher, Miller-Fisher, en el cual la parálisis comienza por los ojos, o sea, se caracteriza por una triada, que es oftalmoplegia, areflexia y ataxia. Y la neuropatía axonal motor aguda o neuropatía axonal sensorial motor aguda, que son más comunes en China, Japón, México. ¿Cuándo se debe llamar al médico? ¿Cuáles son los signos de importancia a tener presente para llamar? O sea, cuando es un hormigueo en las piernas, cuando empieza con la impotencia funcional y cuando nos obliga eso va ascendiendo y nos obliga a ir a concurrir al médico porque puede complicarse con un problema respiratorio. Se desconoce la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré. O sea, se desconoce la causa exacta. El síndrome de Guillain-Barré aparece a partir, como es un sistema inmunológico que está afectado, se genera a partir de 1 a 3 semanas de haber estado en contacto con el principio activo, o sea, cuando estamos en contacto con el herpes. Pero ustedes dirán, ¿cómo? Si el herpes es muy frecuente, ¿cómo es la enfermedad tan poco frecuente? Y cómo si en el caso del Campylobacter jejuni se da muy frecuente en los países subdesarrollados donde no tienen el agua potable. Entonces se da en esos casos, se debería dar epidemias, no es así. Recientemente se han informado casos de infección con el virus de Zika. El síndrome de Guillain-Barré también se puede ver en 2 casos ahora, en los casos de vacunación con vacuna anti-SARS-CoV-2, como en los casos de COVID-19, o sea, en el transcurso de la enfermedad. ¿Por qué se produce este síndrome? Porque son por un sistema inmunológico, las citoquinas del cuerpo reconocen como anormales y afectan a los músculos, a los nervios, produciendo una desmineralización, o sea que se lesiona el traslado de la información desde el cerebro, que produce entumecimiento, parálisis, etcétera, etcétera. Afecta a personas de todas las edades. Acá donde dice que aumenta a medida que envejece, en realidad lo que aumenta a medida que envejece es la mortalidad de los pacientes. También es más común en hombres que en mujeres. Es decir, el desencadenante con mayor frecuencia de Guillain-Barré son los siguientes: el virus de la influenza, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, ya habíamos hablado anteriormente del Campylobacter, del virus del Zika, la hepatitis, el HIV, neumonía por micoplasma, una cirugía, por causa traumatológica también se puede ver, el linfoma de Hodgkin, y en ocasiones poco frecuentes, pues las vacunas contra la gripe, o aquellas vacunas infantiles también. Afecta a los nervios, produciendo dificultad para la respiración, como habíamos hablado, pasamos de largo. El síndrome de Guillain-Barré, ¿cómo se cura? Es una enfermedad autolimitante, o sea que se puede curar sola, como siempre se curó. Se ensayaron nuevos esquemas terapéuticos a partir del 3er día de la internación, que es el intercambio de plasma, que se llama plasmaféresis. Y una terapia con inmunoglobulina, o sea, la aplicación de inmunoglobulina de sangre por infusión, de sangre de personas sanas, se le aplica y se encontró con muy buen resultado la 3ª aplicación. Las sesiones de plasmaféresis se hacen son de 5 a 7 sesiones y se hacen con una diferencia de 3 días entre sesión y sesión. A pesar de todo esto, la evolución puede ser buena,
generalmente es buena la evolución del síndrome de Guillain-Barré, pero un 10% se produce el óbito por más que se le hagan todas las técnicas, se produce el óbito del paciente. Y un 20% de esos pacientes, de los que no se murieron, se quedan con secuelas. Las secuelas pueden durar, 50% se pueden curar en el transcurso del primer año y quedan otros 50% con secuelas que duran muchos más años. ¿Qué otros tratamientos se utilizan? Los tratamientos, como habíamos hablado de rehabilitación, es del día número 1 se empieza con el tratamiento de rehabilitación kinesiológica y se termina con el tratamiento de rehabilitación kinesiológica cuando se lo puede sacar de la terapia, cuando se lo saca la mayoría de los tubos, y se sigue con la rehabilitación en menor escala cuando ya pasa a piso o cuando se va a la casa del paciente. También se utilizan tratamientos sintomáticos para calmar el dolor. Se utilizan tratamientos anticoagulantes porque la estancia de mucho tiempo internado también puede producir coágulos y eso determinar otro tipo de enfermedades. En definitiva, es una enfermedad, hay que conocerlo, es una enfermedad muy importante, no por su cantidad, por su presencia. Hay otras enfermedades que son más importantes desde el punto de vista de cantidad, pero hay que conocerlo porque por ahí se pierden tiempos importantes en el tratamiento. No sé, doctor Santiago, si me queda algún tipo de tiempito chiquitito. Tenés dos minutos, Bueno, Juanjo. en 2 minutos voy a tratar de resumir un caso de un paciente y los diferentes tipos de actitudes, cómo se lo recibió y cómo se lo trató. Este paciente es un paciente con sobrepeso, diabético tipo 2, que acostumbrado a andar en bicicleta, que de golpe regresa a la casa con dolores muy intensos y calambres y hormigueo. Fue atendido por la esposa, que le dio un analgésico. No pasaba esto, al cabo de 2 horas se fue a verlo al médico de cabecera, que lo trató como una fatiga muscular y no le dio mayor importancia, o sea, le dijo que se vaya a hacer reposo, fatiga muscular, a pesar de que sabiendo que el hombre siempre hacía ese trajín de bicicleta, o sea que era algo normal ya para llamar la atención. Entonces, se fue a una guardia de una clínica y el médico clínico, un chico joven, con muy buena calidad, lo atendió y lo revisó y vio que iba ascendiendo la sintomatología motora. Empezó con la SEGE, empezó con patología sensitiva, motora, y lo internó. Y lo puso en la terapia intensiva, o sea que por protocolo hizo lo que se debe hacer con un paciente cuando se recibe y cuando se sospecha. Ese chico, pues le digo chico porque es muy jovencito, el médico de la terapia que lo recibió, ya se le cruzó en la cabeza que podía ser un Guillain-Barré, o sea que por protocolo y para hacer la punción me solicitó la interconsulta. Por eso sigo diciendo que es importante, evolucionó bien el paciente, no tuvo necesidad de una terapia respiratoria, pero sí se hizo tratamiento con interferón, una sesión con interferón, anduvo muy bien, ahora ya está fuera del hospital, quedó con algún tipo de secuelas que calculo que se van a ir recuperando. Bueno, nada más que eso, Santiago. gracias, Quería Juanjo. hacer práctica la clase, quería hacer muy práctica la clase, no, por eso no quise pasar tantas diapositivas, quería hacer muy práctica, porque quería que entiendan y que se hagan la salvedad que hay que conocer la enfermedad para diagnosticarla. Bueno, gracias, Juan José. ¿Alguna opinión o alguna pregunta que tengan? No veo nada en el chat que esté preguntado. No sé si tenés algo para decir, Gonzalo.
Hola, Doc. Con respecto a qué, ¿alguna Algún pregunta? aporte en Guillain Barré. No, Doc, muy clara la clase, Doc. No sé si tienen alguna pregunta los chicos. Yo tengo una pregunta para Juan José. ¿Por qué Juan José usaron interferón? Ahí no pude entender. Se usó interferón, en realidad el tratamiento de Guillain-Barré no hay nada escrito, o sea, se hizo plasmaféresis, se hizo después un poquito de colocación de inmunoglobulina, inoculación de inmunoglobulina, y el corticoide, que a pesar de ser una enfermedad desmielinizante, y en algunas enfermedades desmielinizantes los cursos corticoides andan muy bien, en esta es catastrófica. Así es. Entonces se empezaron a utilizar diferentes líneas de tratamientos. Y se vio como noticia que el interferón beta 1A anduvo muy bien para el tratamiento. O sea, La verdad que es un aporte por lo menos novedoso. No sé qué piensa Gonzalo, porque en realidad lo que está absolutamente demostrado es o plasmaféresis o gamma globulina dentro de un plazo inicial para que tenga realmente efecto. Y después, bueno, todo el apoyo hemodinámico que vos lo mencionaste bien. Los corticoides no andan, sí andan en la CIDP, que es la polineuropatía demielinizante crónica, y es bueno decirle a los alumnos que esta es una patología aguda, subaguda, y que su máximo dentro de los criterios de 4 semanas. Todo lo que pase después, digamos, ya es crónica y que puede llegar a tener recurrencia. Así que no sé, Gonzalo, si vos tenés alguna opinión sobre el tema del interferón. Sí, no, yo, Doc, con respecto a interferón no tengo experiencia. Sí, básicamente es un poco lo que estamos hablando, las gamma globulinas, que se hacen a 2 gramos por kilo durante 5 días. Se trata de internarlo en terapia intensiva. Lo que hacen las gamma globulinas son barrer los anticuerpos, los autoanticuerpos que se han generado por un mimetismo molecular contra los epítopes de alguna infección previa o no conocida la infección. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Barrer, dar gamma globulinas, dar anticuerpos normales que no actúen contra ningún epítope o que no hagan el efecto autoinmune. Eso se debe hacer preferentemente dentro de los 14 o 15 días de evolución, es lo que está descrito. Después hay algunas disquisiciones, o sea, hay algunas discusiones sobre el tema, pero se debe hacer las gamma globulinas. Plasmaféresis o sea, tiene también el mismo efecto de terapéutico. El problema es tener experiencia con la plasmaféresis. Incluso la plasmaféresis está demostrado en algunos papers que es mejor que las gamma globulinas, pero hay que tener muy en cuenta que si hay experiencia con plasmaféresis y si están los filtros indicados, porque se hace con un aparato de hemodiálisis. Entonces hay que ver dónde, cómo. Hay que tener mucho cuidado porque predispone mucho a las infecciones la plasmaféresis. Así que yo por lo menos experiencia acá en el medio utilizamos las gamma globulinas una vez que corroboramos el diagnóstico, y acuérdense que lo que hacen las gamma globulinas es disminuir el tiempo de recuperación de estos pacientes. O sea, aquellos pacientes que fueron tratados con gamma globulina tienen mejor y mayor recuperación en tiempo que aquellos que no fueron tratados con gamma globulina, y disminuyendo obviamente las comorbilidades. Así que bueno, no sé, y después obviamente... ¿Queda un poquito de tiempo? Nos quedan exactamente 1 minuto, Juanjo, porque bueno, antes que el Susen nos deje, nos vamos nosotros. Sí, dale. Bueno, en realidad de la revista de Lancet hizo un estudio doble ciego randomizado
donde se utilizaron el criterio de plasmaféresis sí, inmunoglobulinas no, y al revés. Y se encontró que el efecto es el mismo en ambos, la utilización es el mismo en ambos, y como todo se maneja por cuestión de dinero, se encontró que la plasmaféresis es 3 veces más caro el tratamiento que con inmunoglobulinas, a pesar de todos los riesgos que comentó Gonzalo. Se utiliza entonces, se preservó la posibilidad de hacer inmunoglobulina a todos los pacientes, pero era nada más por una cuestión de costos. O sea, todos los estudios salieron que tenían igual resultado con uno u otro método. Bueno, hay una o dos preguntas más, pero ya no tenemos más tiempo. Últimamente preguntaron si había restitución ad integrum. Bueno, en muchos casos sí, hay un 20% que no se recupera adecuadamente y son los pacientes que tienen que hacer rehabilitación kinesiológica a largo plazo. Así que les agradezco a los dos la intervención, excelente las exposiciones y nos despedimos de todos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gonzalo. Espero que haya servido la clase. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, un abrazo. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, gracias.